Evangelio según San Mateo. Vamos a leer, hermanos, el capítulo número 21 del Evangelio según San Mateo. Y hay unos versículos, hermanos, que vamos a estar leyendo. Y es el verso número 10, verso número 11 también. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Nos ponemos de pie entonces para poder, hermanos, gracias, hacer reverencia a la lectura de la palabra del Señor en su templo. Dice la Escritura de la manera siguiente: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una vez más, hermanos, leamos el verso 10. Dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para exaltar y bendecir tu hermoso nombre. Te glorificamos, Señor, te rogamos que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos exhortes, Señor amado, que nos edifiques a través de la exposición de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor amado, este tiempo donde vamos a disponer para poder meditar en tu hermosa palabra, en las Escrituras. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga esas palabras preciosas en nuestros labios para poder, Señor, bendecir tu hermoso nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. En esta ocasión, hermanos, queremos compartir unos minutos sobre el momento en particular cuando Jesús visita la ciudad de Jerusalén. Este día en muchas iglesias se celebra el domingo, que a veces lo mencionan o lo conocemos como el domingo de Palmas, ¿verdad? El domingo de Palmas, hermanos, y en unas iglesias dan palmas de verdad, otros las dibujan, otros ponen fotografías. Nosotros hemos puesto una fotografía, pero yo creo que afuera hay de verdad, hermano. Pero con la palma se simboliza y se representa el momento cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué hay de especial en todo esto? ¿Verdad? Muchas iglesias este día se llenan, hermanos, se llenan, y los parqueos no dan abasto, porque la gente que está acostumbrada a no ir al templo, este día sí aparecen en el templo, y aparecen bien elegantes, aparecen con una sonrisa como que no ha pasado nada en todo el año, ¿verdad? Desde allá por el 24 de diciembre no asomaron hasta ahora, ¿verdad? Y luego van a asomar el siguiente domingo si es que Dios les da vida, pero de ahí ya no vuelve a asomar hasta por ahí, no recuerdo otra fecha que viene más adelante, pero es la tradición, hermano, asistir, ¿verdad? En unas iglesias este día, hermano, no hay espacio en las bancas. Aquí, gracias a Dios, siempre hay lugar para todo aquel que quiera venir, hermanos. Pero en el momento que, hermanos, se conmemora o se celebra este día que el Señor, hermanos, llega a la ciudad de Jerusalén, es algo que yo me estaba preguntando, bueno, ¿y qué es lo grandioso en todo esto? No sé si alguna vez alguno de usted se ha preguntado, bueno, ¿qué es lo que se celebra? Bueno, el Señor pudo haber llegado a cualquier ciudad y se pudo haber celebrado también. ¿Por qué se celebra en este momento? Ahora, hay algo bien particular, y es de que, hermanos, la ciudad de Jerusalén
es una ciudad muy especial porque el Señor la escogió para poder, hermanos, marcar es la ciudad donde Él iba a escoger, la capital, diríamos la capital de la nación completa de Israel, hermano, que Él habitaría en medio de su pueblo, pero que la ciudad de Jerusalén, hermanos, tiene algo especial en su tierra, en su territorio, y es, hermano, de que ahí fue donde, hermanos, se levantó el templo, para la casa de Dios, el templo en la ciudad de Jerusalén. Y este templo, hermano, representaba la misma presencia del Señor, hermano, en el pueblo, de manera de que, hermanos, la ciudad completa, hermanos, tomó un valor, hermano, enorme, tanto a nivel, verdad, de la misma nación de Israel, como también, hermano, para los mismos sacerdotes que ministraban en ese templo, como también para las demás naciones, hermano, que estaban alrededor de Israel. Es decir, hermano, muchos llegaban, incluso que no eran judíos, llegaban de otros lugares, hermano, llegaban a las festividades que estaban relacionadas con el templo, hermanos, para poder, hermano, en ese momento adorar y rendir culto al Señor. Hemos estado hablando, la vez pasada estuvimos mencionando acerca de la importancia que hay en el altar. Al llegar al altar, hermano, uno llega para adorar, alabar al Señor, ¿verdad? No solamente en la imaginación, sino que hay, ¿verdad? Como estuvimos explicando la vez pasada, hay, hermanos, actitudes, acciones, movimientos, ¿verdad? Corporales, donde nosotros levantamos nuestra mano, abrimos nuestros labios, pronunciamos palabras de gratitud, de alabanza, de agradecimiento al Señor. Entonces mostramos, ¿verdad?, una reverencia en ese momento para, hermano, poder adorar a Dios en ese lugar. Entonces las personas llegaban de muchos lugares, llegaban al templo, hermano, con el objetivo de poder adorar y exaltar el nombre del Señor en el altar, dentro del templo. Ahora bien, hermano, hay algo bien especial, de que dentro del ministerio del Señor Jesucristo, recordemos que el Señor, hermano, no nació, hermano, dentro de la ciudad de Jerusalén, nació afuera de la ciudad de Jerusalén. Aparte de eso también, hermano, el Señor anduvo recorriendo muchas ciudades, y en los evangelios, hermano, cada narración, hermano, cada acontecimiento de los evangelios, hermanos, en algunas citas, hermano, los escritores especifican, por ejemplo, si estuvieron en alguna aldea llamada tal, o en algún río llamado tal, en algún lugar llamado tal. Pero, hermano, en todo el entorno de la ciudad de Jerusalén, el Señor se estuvo moviendo para poder predicar la palabra, para poder llevar el mensaje de salvación, para poder compartir, hermano, el ministerio del cual el Señor, su Padre, nuestro Dios, hermano, le había encomendado a él, y que el Señor estuvo por un lapso de 3 años aproximadamente, un lapso de 3 años, que recordemos que él comenzó aproximadamente alrededor de la edad de 30 años, comenzó su ministerio, hermano, por 3 años recorriendo todos esos lugares, hermano, predicando la palabra, sanando a los enfermos. Entonces, cuando ya llegaba, hermanos, la última semana, diría yo de esta manera, la última semana de su vida, el Señor decide ingresar a la ciudad de Jerusalén. Ahora, hermanos, todo el resto del tiempo, ¿verdad?, todo el resto de las actividades de milagros, de sanidades, hermano, de enseñanzas, el Señor estuvo, hermano, compartiéndolo en muchos lugares, hermano, lejos, muy lejos, hermano, de la misma ciudad de Jerusalén, hermano, compartiendo entre los montes, hermano, en aldeas, hermano, en la orilla del mar, hermano. Recordemos que el Señor oraba, se iba, hermano, a lugares apartados a buscar, a orar, hermano. Es decir, todos esos acontecimientos estuvieron, hermano, que nos asombran, estuvieron alrededor de todo ese tiempo donde el Señor estuvo ministrando. Pero en la última semana,
El Señor decide, hermano, llegar a la ciudad de Jerusalén, visitar la ciudad de Jerusalén, hermano, y lo curioso, ¿verdad? Lo novedoso es, hermano, de que siendo Él, ¿verdad? Siendo Él el Hijo de Dios, hermano, pero más bien, déjeme explicarle esta situación. El Señor Jesucristo, hermano, en el aspecto humano, a Él se le conocía como el Hijo de David. Es decir, hermano, que su padre, hermano, su padre llamado José, hermano, era un hombre que tenía la descendencia real del rey David. Es decir, hermano, que desde la línea de David, hermano, hasta el padre de Jesús, que era José, hermano, como dice la Escritura, hermano, dice claramente la palabra de Dios de que era, hermano, descendiente del rey David. Entonces, hermano, es decir, los reyes, ¿verdad?, que en aquel tiempo, después de David, sí reinaron, ¿verdad? Sí reinaron. Pero que nosotros hemos estado hablando, se recuerdan de varios reyes que hemos estado mencionando en algunas predicaciones del domingo y en algunos estudios del día miércoles, hermano, fueron reyes perversos que se apartaron de los caminos de Dios, y que el Señor, hermano, para poder apartar el pecado, hermano, permitió que viniera una nación del extranjero, hermano, invadiera, y hermano, y que a partir de esa invasión, ¿verdad?, ya los reyes, hermano, ya no pudieron, hermano, levantarse sobre el pueblo de Dios para poder reinar. ¿Por qué razón? Porque ya había otro reino, hermano, que estaba imperando, ¿verdad?, en esa tierra, y eso impedía, hermano, que alguien pudiera decir, bueno, yo soy de la descendencia real y yo necesito estar en mi trono, ¿verdad? Pero para eso era necesario que los invasores se retiraran, pero ellos no se estaban retirando, ellos estaban permaneciendo, gobernando, ¿verdad? Poniendo, hermano, el reino, ¿verdad?, a la fuerza, hermano. Entonces, quien era descendiente de reyes y que, hermano, no le queda otra opción que quedarse de brazos cruzados y vivir como cualquier aldeano, ¿verdad?, cualquier personaje, y no tratar de querer poner o levantar un nuevo reino, porque entonces se iba a meter en serios problemas, que hasta podía perder su vida. Entonces, hermano, vemos a Jesús, ¿verdad?, que era hijo de José, hermano, y que José era hijo, hermano, línea directa con David, y que entonces, hermano, a él le correspondía entonces ponerse, hermano, en el reino. Pero en ese momento que el Señor nace, ¿verdad?, y en toda su vida, en esos sus 30 años, en sus 33 años, hermano, no pudo él, ¿verdad?, es decir, de querer implementar un reino. ¿Por la razón de qué? Bueno, por la razón, hermano, de que había otro imperio que estaba gobernando, y era el famoso imperio romano. Por eso es que cuando el Señor Jesús se fue allá en el libro Los Hechos de los Apóstoles, los discípulos le dijeron, Señor, ¿restaurarás tú el reino a Israel? Es decir, Señor, mira, tú eras la persona indicada, y nosotros esperábamos en ti de que tú entonces sacaras a los opresores y pusieras un nuevo reino, pero no hiciste nada. Entonces, y tú ya te vas, y antes de que, ¿verdad?, ya no te veamos, de que queremos hacer esta pregunta. Y fue una pregunta que, si no me equivoco, fue la última que le hicieron: ¿restaurarás tú el reino de Israel? Entonces el Señor, ¿verdad?, no les dio respuesta. Le dijo: no os corresponde a vosotros, ¿verdad?, saber las cosas que el Padre ya las tiene establecidas. Pero hay cosas que sí nos corresponden a nosotros. Hay cosas que sí nos corresponden. Por eso es que hay veces, cuando tratamos de entender un poquito la historia, hermano, se nos hace difícil, hermano, ¿por qué Dios permitió que todas estas cosas acontecieran de esa manera? ¿Por qué razón? Porque en nuestra humana mentalidad, o en nuestro cerebro humano, hermano, nosotros haríamos que las cosas fueran de otra manera mejor. Pero Dios, en su sabiduría, hermano, que es mayor que la nuestra, dispuso las cosas de otra forma. Entonces el Señor sí le dijo a ellos: pero hay algo que a ustedes sí les interesa saber, ¿verdad? Y esto es de que tienen que ir a orar y a buscar la promesa que el Padre ha preparado, hermano, para los que le buscan. Eso sí se lo dijo. Así que, hermano, si es cierto, nosotros como creyentes, como cristianos, hay cosas que no las entendemos.
hermanos. Hay cosas de la historia, de la vida, hermano, que Dios las ha dejado, hermano, a pesar de que somos hijos de Dios, el Señor lo ha dejado, hermano, todavía, ¿verdad? Como oculto, sin revelarse, hermano. Pero hay cosas que sí nos competen directamente, hermano. Y eso es de ir a buscar a Dios en oración, de meditar en su palabra y de predicar la palabra del Señor, hermano. Eso sí, Dios lo ha dejado en nuestras manos. Algo bien interesante también en esta porción que leíamos, hermano, en el verso número 10, que dice la escritura que cuando Jesús entró a Jerusalén, hermano, en la última semana de su vida, es algo bien bonito, hermanos, ver la manera de cómo el Señor, hermano, dispone el querer entrar a Jerusalén, y que la ciudad de Jerusalén, hermano, no pase por alto ese momento cuando Él iba a ingresar. Ahora, hubieron momentos donde el Señor, hermano, cuando sanaba, cuando predicaba, cuando hacía cosas, hermano, le decía a la gente, ¿verdad? No se lo digan a nadie, quédense callados, ¿verdad? Y Él trataba, hermano, de no, como quien dice, ¿verdad? De no ser muy quizás popular, ¿verdad? Y Él decía, no se lo diga. El Señor hacía un milagro, ¿verdad? Y si hacía un milagro con una persona, la llamaba aparte, hermano, y hacía los milagros. No muchas veces lo hacía frente a las personas, lo hacía quizás a solas, hablaba con la persona y le decía, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo fui quien te puse las manos, oré por ti para que recibieras la sanidad. Hermano, el Señor actuaba de esa manera. Pero en esta ocasión, hermano, ha llegado el momento, como quien dice, ya no para estar oculto, sino que para darse a conocer a todos de que Él es el Mesías. Hermano, fíjese que la escritura, hermano, a pesar de la manera que Él, hermano, ingresa a la ciudad de Jerusalén, hermanos, ya había sido profetizada, hermanos, en el Antiguo Testamento, de que en la manera de cómo el Señor Jesús iba a ingresar, hermano, a la ciudad de Jerusalén. Ahora, en el momento que el Señor ingresa, hermanos, él antes de ingresar a la ciudad de Jerusalén, Él se detiene y le ordena a dos de sus discípulos que vayan a otra ciudad, hermano, que estaba cerca de ahí, y que busquen, ¿verdad?, a un burrito, que busquen ahí a un animalito de carga, que lo traigan, porque Él se iba a sentar, y sentado en ese animalito iba a ingresar a la ciudad de Jerusalén. Hermano, ¿no lo siente usted un poco raro esa presentación? ¿No la siente un poco extraña? Hermano, si a usted lo invitaran a predicar a una ciudad, ¿qué haría? Si le van a hacer algún acto protocolario, como se llama, ¿qué haría, hermanos? Bueno, llamarían por lo menos al pastor o al pastor presidente de la conferencia de las iglesias, por lo menos de esa ciudad. En algunos lugares eso hace eso. Se llama al pastor, o se llama, hermano, a los miembros, ¿verdad?, de la comisión de pastores de esa ciudad. Los llaman, ¿verdad?, para que vengan y reciban al pastor o al evangelista o hermano, o a quien viene, ¿verdad?, a predicar o a hacer una campaña en esa ciudad. Eso es lo que se hace. O se llama, hermano, por ejemplo, al alcalde de esa ciudad, ¿verdad?, o al gobernador de esa ciudad. Se le llama para que esté presente en el momento que va a llegar, hermanos, el predicador de ese día a esa ciudad. Es decir, hermanos, se hace un evento protocolario, un evento, hermano, de inauguración, de bienvenida, porque hay una persona importante que va a llegar a la ciudad y va a tener algún servicio, una disertación, hermano. Entonces se hacen preparativos, hermano, se hace comida, ¿verdad? Se hace, hermano, algún adorno, alguna presentación, se pone el sonido, se pone una tarima, hermano, se ponen sillas especiales. Es decir, hermano, que hay algo especial en ese momento por la persona que va a llegar. Ahora, hermano, ¿quién iba a estar pendiente de que, hermano, el Señor iba a ingresar a la ciudad de Jerusalén y que tenían que hacerle todos esos preparativos? Nadie. El Señor mismo, hermanos, se hizo la fiesta.
¿Cómo se siente usted, hermano, cuando quiere que le celebren su cumpleaños? Bueno, cuando de verdad quiere, porque hay unos que de verdad no les gusta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los respetamos, no les gusta, no les gusta. Pero los que les gusta y que les gusta que les hagan fiesta. Bueno, estoy hablando de la fiesta, ¿verdad?, cristiana, no de las paganas ni las mundanas. Que le hagan una fiesta y que no encuentra a nadie que le haga esa fiesta. ¿Cómo se siente? Triste, ¿qué más? Desanimado, ¿verdad? Melancólico. A ver, ayúdeme, pues solo a mí me están dejando hablar. Decepcionado, ¿verdad? De la familia, los amigos y de los hermanos. Rencoroso, ¿cómo? Frustrado, ¿verdad? Qué gente la que está a la par mía, ¿verdad? Que esto no les nace traerme que sea un globo. Hermano, es decir, se siente uno mal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice uno? Bueno, nadie me lo quiere celebrar, pues me voy a ir a la tienda, me voy a comprar una paleta y yo solo me la voy a comer y no voy a invitar a nadie. Y se va. ¿Le agarra a usted a veces algo así, hermano? Más o menos, ¿verdad? Porque no encontramos a nadie, nadie se acordó y entonces, ahora, hermano, nos hacemos la fiesta nosotros mismos, ¿verdad? Y de repente nosotros cuando vemos aquí, hermanos, la narración del Mesías que va a entrar a la ciudad de Jerusalén, hermanos, no hubo nadie que dijera: Señor, momento, yo he leído en el Antiguo Testamento que hay una profecía que tú vas a entrar y que hay que hacer fiesta en ese momento. Hay que alegrarnos porque tú vas a entrar a la ciudad de Jerusalén. Vas a entrar a la ciudad donde está el templo de Dios. Hermano, nadie se acordó. Ahora, el Señor no es rencoroso, hermanos. ¿O sí? ¿Es rencoroso o no? No. ¿De verdad? Mire que por misericordia de Dios estamos todavía aquí, hermanos, con vida. El Señor no es rencoroso, hermanos. Ni tampoco, hermanos, se lo reclamó a sus discípulos que estaban a la par de Él, sino que les dijo: vayan y traigan esto y esto, porque así está escrito. Hermano, yo creo que a los discípulos les tuvo que haber dado un poco de vergüenza, así chiquita, hermano, así bien pequeñita, porque, hermanos, se les pasó a ellos por alto de que era necesario que la entrada del Señor, hermanos, no fuera desapercibida en ese momento. Y el Señor no entró hasta que trajeron el animalito. Lo trajeron, hermano, y se sentó ahí aún en el hermano, y para que no sintiera, ¿verdad? Los huesos del animal le pusieron, ¿verdad? ¿Qué le pusieron ahí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le pusieron, hermanos? Pusieron unas mantas. Hermano, unas cositas ahí, hermano, para que el Señor estuviera un poquito cómodo, hermano, y así entró. Así entró, hermano, a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué le hace pensar a usted, hermano, esa entrada de ese tipo? Hermano, esa es una humildad. ¿Qué más? Si usted va a una ciudad, hermanos, sencillez, si usted va a una ciudad, hermanos, y usted está perdido en esa ciudad, pero usted se recuerda que tiene un gran amigazo o una gran amigaza que vive en esa ciudad, ¿qué haría usted, hermano? Lo llama. Mira, aquí estoy, fíjate que no conozco y estoy perdido, me acabo de dar cuenta que tú vives acá. ¿Qué le diría a esa persona? Mira, no te puedo atender ahorita, estoy ocupado, fíjate. Llámame más tarde, otro día. ¿Qué le diría a esa persona? ¿Lo han llamado a usted alguna vez así? A mí sí, hermano. Y al siguiente día han estado aquí predicando. Que me llaman en la madrugada. Mira, aquí viene a caer. Iba en un avión y el avión aterrizó y vino a aterrizar a este aeropuerto. Así que aquí estoy.
Ayúdame porque no sé qué hacer, hermanos. La escritura dice que el Señor, hermano, entró y adentro de la ciudad, del templo, ahí estaban los sacerdotes, los que conocían, ¿verdad?, los rollos de los profetas, los que conocían la ley de Moisés. Ahí estaban, hermano, los grandes, el sumo sacerdote, toda la gente opulenta, la gente que tenía posiciones, la gente, hermano, que estaba dominando, hermano, los grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, hermano, los herodianos, todos estaban ahí adentro. Y nadie, volvemos a lo mismo, nadie se daba cuenta, hermano, de que desde tierra bien lejana venía, hermano, Jesús de Nazaret, hermano, rumbo a la ciudad de Jerusalén. Nadie lo sabía. Todo el mundo estaba allá con la vida normal, ¿verdad?, de un domingo, hermano, haciendo y deshaciendo, sin ninguna novedad. Sin ninguna novedad. De manera, hermano, que cuando el Señor ingresa, se supone que si Él era, hermano, Él siendo el Mesías, pudo haber llamado a los sacerdotes y decirles: óigame, por favor, hágame algo, tengan la dignidad de hacerme alguna entradita honorable, por lo menos. Pero no, el Señor no llamó a nadie. No llamó a ningún sacerdote, no llamó a nadie, incluso que hubiera sido amigo de él, que viviera en la ciudad. No llamó a nadie. La gente que venía con él, hermano, venía de tierras lejanas, de que lo estaban viendo predicar, lo estaban viendo sanar a los enfermos, lo estaban viendo, hermano, ministrar a las personas, y venían con ellos, venían con los discípulos que lo andaban acompañando a él, hermano. De manera que cuando se hace, hermano, ese grupo de gente, esa multitud afuera de la ciudad, hermano, llama la atención también, hermano, de que la gente que estaba afuera comienza a salir. ¿Qué está pasando aquí en este momento? Es decir, hermano, el Señor se tuvo que quedar mientras aquellos iban a la ciudad, hermano, y no iban en un 4x4, iban caminando, iban en su caballito, no lo sé, hermano, pero tenían que viajar, traer el animalito para que entonces el Señor entrara a la ciudad. Es decir, hermano, el asombro, hermano, fue, en primer lugar, era: ¿quién es este? Y segundo lugar, ¿verdad?, ¿y por qué se le ocurre entrar en esta manera? Es decir, hermano, si uno comienza, ¿verdad?, si nos agarramos a nosotros mismos y nos ponemos, hermano, en la vida real, en aquel tiempo, hermano, hace más de 2000 años atrás, hermano, nos quedaríamos, o sea, en nuestra mente, hermano, no comprendería por qué, Señor, no llamaste a un sacerdote. ¿Por qué no llamaste a tus amigos que viven en la ciudad de Jerusalén para que salgan con un vaso con agua, que salgan con algo en especial, o que traigan? ¿Por qué no traen los músicos? ¿Por qué no traen trompetas? ¿Por qué no traen las flautas? ¿Por qué no traen, hermano, gente que pueda ser, hermano, a los ricos de Jerusalén? ¿Por qué no los trajeron a ellos? Para que, hermano, lo recibieran a él, hermano, con honores. No hubo nada de eso. Pero ¿por qué el Señor, hermano, no quiso que lo hicieran con él? Porque el Señor, hermano, no lo llamó y no dijo: bueno, yo soy el Mesías, hágame el honor, por favor, para entrar a la ciudad. Hermano, no hubo nada de eso. El Señor se subió, hermano, se montó en el animalito, hermano, y el animalito comenzó a entrar rumbo a la entrada principal de Jerusalén. Hermano, llega a la ciudad de Jerusalén. Y la escritura dice, hermano, que la gente comenzó a gritar. Ahora, ¿qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto avanza un burrito? ¿Cuántos metros camina de distancia un burrito por minuto, hermano? O por 5 minutos, o por 10 minutos. ¿Lo han medido alguna vez? No. Es lento como una tortuga. Más o menos, hermano, ¿cuánto se habrá tardado el Señor en entrar? Hermano, lo que Él se tardara, hermano, en entrar a la ciudad fue suficiente para que la gente, dice la escritura, que cortaban, ¿verdad? Recordemos que afuera de la ciudad ya era monte, hermano, ya habían árboles, ya habían lugares donde las plantaciones eran más abundantes, más espesas, y eso hacía que ellos, hermano, cortaran ramas de las palmas y las pusieran en el trayecto que el burrito tenía hacia la entrada de Jerusalén. No había de otra manera.
manera. O sea, hermano, el Señor les dijo, corten ramas. Aquí no dice. El Señor les dijo, ¿verdad? Hablen, griten. Como les decimos a veces acá. Canten. Están callados, ¿qué les pasa? No dijo nada. Hermano, lo espontáneo de la gente, hermanos, es bien curioso. Porque no había gente rica como para decir, hey, momento, ¿cómo que va a entrar él en un burrito? ¿Por qué no entra en una carroza? Espérense espérense unos segundos. Yo estoy alquilando carrozas allá en Jerusalén. Voy a mandar a traer una por lo menos. ¿O por qué no entra en un caballo adornado, con la apariencia de rey, de príncipe? Yo tengo caballos allá en mi casa para que venga uno, un caballo elegante, y que el Señor entre. Bueno, no había nadie que tuviera esas facilidades. La gente que estaba ahí, hermano, era gente también sencilla como él, que no les quedó otra opción, hermano, que quizás el manto que tenía, quitárselo y ponerlo ahí. Y ponerlo también en el animalito para que el Señor se sentara. Y buscar algo pues que por lo menos hiciera honor en la dirección que el animalito caminaba, y no habría otra cosa más que cortar la vegetación y tirarla al suelo. El Señor entró, hermano, de esa manera. Pero las multitudes que hacían, calladas. Calladas. ¿Estaban las multitudes calladas? No, ¿qué decían? Ellos gritaban, dice, con gran voz, y decían, hermanos, Hosana, verso número 9, Hosana, dice, aclamaban los que estaban adelante del Señor, los que quedaban ya atrás, hermano, de él, cuando caminaba el animalito. Dice, Hosana al Hijo de David, verso 9, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente de la ciudad, hermanos, se quedó asombrada. Verso 11, verso 10, se asombró. Cuando dice esa expresión, se conmovió. En otras versiones de la Biblia, hermano, menciona que se asombraron. En ese momento se asombraron. Pero ¿quién es este? Dice la Biblia, verso 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La forma, hermanos, que lo identifican a él, al Señor, como un profeta, es una expresión, hermanos, un poco no muy como le dijera, impactante, muy personalizada. Es decir, hermano, cuando el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, le dijo, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y el Señor, y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, Pedro, eso que tú estás diciendo no sale de ti, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y la gente, hermanos, al mencionar aquí, ¿verdad?, que era un profeta, hermano, al Señor lo ponía, a él, fíjese, no lo ponía como Hijo de Dios, lo ponía como cualquier otro profeta, como el profeta Isaías, como el profeta Jeremías, como el profeta Eliseo, como el profeta Elías, como ¿qué otro profeta, hermano? Como cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, hermano, lo ponían al Señor en esa ubicación. Bueno, está haciendo milagros, está haciendo cosas sobrenaturales, habla de Dios. Bueno, hay que seguirlo y hay que quedarnos alrededor de él, porque tal vez hace un milagrito, se lo hace a uno, y la gente iba de esa manera. Tristemente, hermanos, esta misma multitud que le dijo al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma gente que en esa misma semana le estaban diciendo, crucifícale.
esa misma semana. El Señor, hermanos, el domingo entra a Jerusalén, lunes, martes, miércoles, hermano, jueves, prácticamente el jueves, hermano, si no me equivoco, celebra la Santa Cena, hermanos, viernes, hermanos, lo crucifican, viernes, sábado, domingo resucita entre la tumba. Una semana, su última semana. La misma gente que le dice, hermano, gritaba y decía: este es el profeta que nació allá en Nazaret, en la otra aldea, no aquí adentro de Jerusalén, nació afuera de la ciudad de Jerusalén, ahora viene, bendito en el nombre de Dios, porque viene haciendo milagros. Pero cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, hermano, ese día domingo, hermanos, algunos historiadores mencionan de que Él entró, luego se fue, el día lunes volvió a entrar, y desde que Él entró, hermano, el día lunes a la ciudad de Jerusalén, unos dicen que fue el mismo domingo, otros mencionan el día lunes, pero después que Él entra a la ciudad de Jerusalén, lo primero que Él hizo, ¿saben qué fue? ¿Quién sabe qué fue lo que primero hizo el Señor cuando entró a la ciudad de Jerusalén? Hermanos, se fue al templo. Y cuando llegó al templo, ¿qué fue a hacer, hermanos? ¿Quién es aquí el sumo sacerdote? Qué bonita la construcción, qué bonito los emblemas, qué bonito las figuras, qué bonito todo lo que han hecho, cómo lo han guardado, cómo lo han conservado. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes más son los sacerdotes? Tráiganlos, los quiero conocer, quiero reunirme con ellos, tener un almuerzo, una cena y felicitarlos y tomarnos algunas fotografías con ustedes. ¿Qué llegó a hacer, hermanos? Llegó al templo, pero ¿cómo lo purificó? Hizo un látigo, y con el látigo, hermanos, los azotó a los hombres que estaban dentro del templo, y las cosas que tenían, hermano, las arrojó al suelo. Habían mesas, habían cosas, las volteó, hermanos. Mencionan también en algunos casos que habían, hermano, animales, palomitas, hermano, adentro, y la dejó, volteó todo eso. Y después que sacó a toda esa gente, hermanos, dentro del templo, ¿qué fue lo que hizo? Les recalcó una porción de la palabra de Dios que estaba ya escrita en el Antiguo Testamento, y después de decir esa expresión, hermanos, dice la Escritura que comenzó a hacer milagros y a sanar a los enfermos en el templo. A partir de ahí, hermanos, vendría en toda esa semana al Señor, hermano, la semana más difícil para Él. Semana llena de conflictos, una semana dura, una semana, hermanos, donde ya prácticamente su muerte en la cruz del Calvario, hermanos, estaba ya a pocos días, a pocas horas, a pocos minutos, hermanos, de acontecer. Pero que, hermanos, esa entrada de Jerusalén, muchos esperaban que quizás Él sería el personaje político, o el personaje, hermano, que traería quizás algún beneficio a nivel de la sociedad de aquel entonces. Pero cuando se dieron cuenta que el Señor venía, hermanos, con el mandamiento del Padre de rescatar, hermanos, y salvar lo que se había perdido, la gente, hermanos, cambió, hermanos, su actitud con Él. Y por eso es que lo vemos, hermano, que finalmente al terminar la semana, hermano, cuando el Señor comienza a ser juzgado, las multitudes gritan: crucifíquenlo. Es muy, hermanos, notorio ver cómo el Señor entra a la ciudad, hermanos, y saca, hermanos, se va directo al templo. Pero que esa entrada que el Señor hizo a la ciudad de Jerusalén, hermanos, y que la gente no lo sabía y que la gente no lo conocía, hermanos, no queda otra actitud a veces, hermanos, que pensar y decir que, hermanos, muchas veces el Señor llega a nuestras vidas de una forma que a veces no nos damos cuenta.
A veces el Señor, hermanos, está con la disposición, Él, hermano, de querer entrar a nuestra vida, de querer entrar, hermano, a nuestro corazón, y nosotros estamos entretenidos en otras cosas, de manera que el Señor está en la puerta, y nosotros no nos damos cuenta que lo que Él está haciendo en esa puerta. Podemos estar incluso, hermanos, dentro de un templo, dentro de una iglesia, hermanos, y podemos estar ahí presentes, pero aunque estemos presentes, hermanos, quizás nosotros no nos percibimos, no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida, en la vida, hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de poder buscar su rostro. Yo creo que el pensamiento, hermano, es bien sencillo, la meditación es muy sencilla, pero, hermano, no deja uno de pensar la forma como el Señor entró. Quizás, hermano, la forma en que el Señor entró a esa ciudad de Jerusalén en una actitud humilde, uno quizás pudiera decir, bueno, entonces yo también voy a vivir así humilde, ¿verdad? No voy a tener ropa, no voy a tener vehículos, no voy a tener esto, y me voy a quedar de esa manera. Quizás uno pudiera decirlo. Hay personas que lo practican dentro de las iglesias, lo practican, hermano, para poder ser semejantes como al Señor, hermano, de no tener quizás alguna ropa esplendorosa, o quizás, hermano, o arreglarse, o tener alguna vestimenta, o tener, hermano, algo material. Hay personas que renuncian completamente, porque ellos dicen, bueno, renunciando a todo esto, pues voy a ser semejante como al Señor, así como Él entró, sin ningún hermano actitud de honor, hermano, para poder recibirlo en la ciudad. Pero, hermano, hay algo bien importante que no quisiera dejar de mencionarlo, y es de que, hermano, el Señor no iba a llamar a ningún sacerdote de los que estaban adentro de la ciudad para que viniera a recibirlo a Él. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, no iba a llamar a ningún político, a ningún gobernante que estuviera, hermano, dentro de la ciudad para que saliera a recibirlo a Él. Porque el Señor, hermano, no iba a llamar a los ricos de la ciudad. A veces, hermano, hay líderes de las iglesias que, hermanos, llaman a los ricos, a los empresarios de la ciudad, hermano, para que vengan a la iglesia, hermano, y para que ellos vengan a la iglesia, y para que, hermano, ellos colaboren con la iglesia, hermano, y ayuden, hermano, a la iglesia para poder, hermano, crecer, o comprar algún terreno, o comprar algo en particular, o que ellos aporten, hermano, dinero para que la iglesia entonces pueda, hermano, poder expandir el evangelio, hermanos, en las demás ciudades o en los demás países. Hay líderes de las iglesias que lo hacen. A mí me gustaría hacerlo. ¿Por qué no? Me gustaría hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando, como dijimos el miércoles, no venga dinero, hermano, de ganancias deshonestas. Es decir, voy a amar a los empresarios que se están ganando, hermano, sanamente el dinero. Pero los otros que les llega fácil, hermano, yo sé que me van a caer más, pero les voy a decir que no, que se conviertan primero. Pero, hermanos, el Señor pudo haber llamado a los ricos y decirles, vénganse y hágame algo de honor para que yo entre a la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor no lo hizo. ¿Por qué, hermanos, cree usted? Él vino a servir, ¿verdad? Y no se ha servido. ¿Qué otra actitud, hermanos, puede caber acá? Porque el Señor no llamó a ningún sacerdote, no llamó a, hermano, a ningún rico, no llamó, hermano, ni a uno de esos grupos de los fariseos, de los saduceos, no llamó a nadie de esos. ¿Por qué? Porque se conformó con la gente, pero más que conformarse con la gente que venía con sus discípulos, hermano, con gente que lo venía acompañando, ¿por qué no llamó a nadie de la ciudad para que lo recibiera a Él? ¿Por qué no llamó a ningún sacerdote? Todo lo que están diciendo es cierto, pero ¿por qué no llamó a ninguno de los sacerdotes? Porque allá los sacerdotes se quedaron.
¿Y este? ¿Y desde cuándo entra aquí? Y porque le dijeron, bueno, ¿y por qué haces estas cosas aquí en el templo? Le dijeron, ¿quién te ha dado la facultad de que entres al templo y hagas todas estas cosas? ¿Quién te ha dado a ti la facultad de que vengas y que vengas predicando? Si sana, pues no creemos, en realidad no creemos que Él sea el poder de Dios que opera en ti. Más bien creemos que es el poder del diablo que está en ti sanando a los enfermos. O sea, eso se lo dijeron. Recién Él salió del templo, se lo dijeron. ¿Por qué todo esto? O sea, le preguntaron y el Señor, ¿verdad? Vino y les dijo, bueno, ustedes me hacen esa pregunta, les voy a hacer otra pregunta a ustedes. Si ustedes me responden la mía, yo les respondo entonces la que ustedes me han hecho. Pero si no me responden la mía, yo tampoco. Y ellos no le pudieron responder. Entonces el Señor les dijo, pues tampoco yo les digo a ustedes. Y los dejó mordidos, bien mordidos, bravos, enojados, disgustados. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué Él no llamó a ningún sacerdote? ¿Por qué no llamó a ninguno de los gente de dinero? ¿Por qué no llamó a ninguna de las personas, hermanos, de los gobernantes? ¿Por qué no llamó a la gente que, hermanos, a los que estaban arriba de la ciudad de Jerusalén, que eran, hermanos, personas reconocidas? ¿Por qué no llamó a ninguno de esos para que saliera y lo recibiera a Él? Amén. Bueno, la profecía decía que ninguno es profeta en su propia tierra, no lo iban a recibir. Pero ¿qué más me dijo después? Y no lo iban a reconocer. Eso es cierto, pero ¿por qué razón? Lo conocían que era un hijo de carpintero, pero ¿por qué razón? El Señor no llamó a ninguno de ellos. Ellos sabían, ¿verdad? Sabían, conocían las escrituras, pero habían partes donde ellos no sabían si se estaba cumpliendo en ese momento o no. Recordemos cuando el Señor nació y le dijeron, ¿dónde dice que va a nacer? En Belén. Sabían que estaba ahí, el profeta decía que tenía que nacer en Belén, el profeta Isaías, tiene que nacer allá en Belén. Pero ellos, y entonces pero en Belén nacen varios. En Belén están naciendo muchos ahorita, y ¿cuál de todos ellos es? Pues no sabemos. Pues entonces hagamos una cosa, matemos a todos los niños. Y los mataron a todos. O sea, las escrituras las conocían, pero ¿en qué momento se cumplía? ¿Y quién era el que se estaba cumpliendo? ¿O que era ese el personaje? Entonces ahí ellos se andaban perdidos en ese momento. Lo que están diciendo es cierto, pero ¿por qué razón el Señor no lo llamó? Sí. Bueno, sí, es cierto, amén, es cierto. Pero ¿por qué no, hermano? El Señor, Él no llamó a nadie. Ellos eran autoridad, sí, eran autoridad, pero ¿qué más? Bueno. Sí, claro que sí, claro que sí. Todo eso es cierto, ciertísimo, hermano, pero hay un aspecto. Sí, hay un detalle. Es un aspecto espiritual. Es porque, hermanos, ¿verdad? Desglóseme un poquito ahí eso más. Anda cerquita. Obviamente
ciertamente el Señor, hermanos, Él sabía, ¿verdad?, que la gente no lo iba a recibir. Pero ¿por qué Dios no quería tener tratos con ellos? Sí, exacto, sí, está bien. Pero ¿por qué el Señor, hermanos, no los tomó a ellos en cuenta? ¿Cree que cuando entró al templo le dijo: ¿quién es el sacerdote aquí? A ver, présteme las llaves, deme permiso, voy a hacer esto? No les preguntó a nadie, ¿no? Y como hizo las cosas de esa manera, le dijeron: bueno, ¿y quién te dijo que lo hicieras? Sí, pero ¿por qué el Señor no los buscó a ellos? Bueno, por ahí vamos un poquito en otra colina, vamos subiendo en otra colina. Pero lo que dijeron por acá está bastante cerca. ¿Y por qué no entendían? Eran, ¿cómo? No escuché. Ahí está, hermanos. Había en ellos, ¿verdad?, un velo que, hermanos, les impedía comprender y conocer, hermanos, la voluntad perfecta del Señor. Era por demás explicarles, era por demás, hermano, hacer milagros, era por demás, hermano, abrir los rollos de los profetas y decir: aquí está escrito de mí, aquí está escrito de mí, esto y esto, vean lo que he estado haciendo en las otras aldeas y se está cumpliendo, hermano. Era por demás. Es como el Señor dijo: ni viendo, ¿verdad?, y ni oyendo, de ninguna manera se iban a convertir al Señor. De ninguna manera. Entonces el Señor entró a la ciudad sin importarle que estuviera gobernando, sin importarle quién fuera el sumo sacerdote, sin importarle, hermano, los grupos de los religiosos, fariseos, hermano, saduceos, etcétera, etcétera, sin importarle, hermano, quién se le iba a oponer. Él entró a la ciudad y entró al templo e hizo, hermano, lo que estaba escrito, porque hasta eso ya los profetas lo habían, hermano, declarado en la palabra de Dios. Lo hizo completamente tal como estaba escrito al pie de la letra. Es decir, hermano, el Señor entró sin importar, hermano. ¿Por qué? Porque Él no tenía vínculo, ningún vínculo, hermano, ningún vínculo con ese tipo de gente. ¿Se recuerdan que en cierta ocasión el Señor les dijo: vosotros sois hijos de quién? Del diablo. Vosotros sois hijos del diablo. El Señor se lo dijo claramente: hijos del diablo. Así lo llamó. Así lo llamó. Y a los que eran religiosos, a los fariseos, hermano, ¿se acuerdan que hemos predicado por ahí, hermano? Aquel sermón donde agarró a todos los fariseos, les dio una bofetada, hermano, y les dijo a aquellos: ay, a los fariseos, hermano, Dios en ningún momento iba a andar codeándose o iba a andar, hermano, sentado tomándose una tacita de café con gente sinvergüenza, con gente, hermano, mala de corazón, con gente, hermano, que estaba en contra de la palabra de Dios. Dios en ningún momento, hermano, iba a estar con ese tipo de personas, a menos, hermano, que hubiera un corazón dispuesto para convertirse y para que Dios pudiera hacer la obra en ellos. Aleluya. Eso marcó la diferencia. El Señor, hermano, entró a la ciudad de Jerusalén y no fue a buscar, hermano, gente que estaba hundida en el pecado a voluntad de ellos y con un corazón sucio. Con ellos no tuvo que hacer absolutamente nada, sino que fue a buscar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para salvarlo, para rescatarlo, porque ese era, hermano, el mensaje y la misión que el Señor traía a este mundo. Así que eso fue lo que marcó la diferencia, hermano. ¿Para qué el Señor iba a recibir alabanzas de personas que no lo alaban, que no lo adoran? ¿Para qué el Señor, hermano, iba a recibir ofrenda de personas, hermano, que tenían manos inmundas? ¿Para qué el Señor, hermano, iba a recibir, hermano, alabanza de un corazón o de labios, hermano, que estaban lejos de la voluntad de Él? Sabía que Dios no recibe eso, hermano. La Biblia dice que al orgulloso Dios lo
lo mira porque lo tiene que ver. No hay nadie que se esconda de él, pero lo mira de lejos, dice la Escritura. Y si usted ve, hermano, allí en los últimos libros proféticos del Antiguo Testamento, Dios, hermano, dice: ya estoy harto de vuestra fiesta, ya estoy harto de vuestros ayunos, ya estoy harto de vuestras oraciones, estoy cansado de todo lo que ustedes hacen. Eso es lo que dicen los últimos libros proféticos. Entonces, ¿cómo es que el Padre, hermano, cómo es que Dios dice eso de ellos? Y de repente viene Jesús y dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, si aquí todo está bien. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, hermano. Si el Señor, hermano, dijo en los últimos libros proféticos esas expresiones de su pueblo, era obvio que cuando Él viniera en persona, les iba a agarrar las cosas y se las iba a tirar por allá. Y lo hizo. Por eso es que Dios, hermanos, nunca va a tener relación ni contacto con gente, hermano, que tiene en su corazón pecado y que sabe, hermano, que ese pecado obstruye la comunicación con Él. Pero Dios no va a tener relación con él, con esa persona, a menos que esa persona se humille y se rinda y le entregue su vida a Dios. De esa manera sí, porque Dios va a actuar siempre con un corazón humilde y no, hermano, con un corazón que está, hermano, en oposición con Él. Como ustedes lo dijeron, la gente, hermano, la misma actitud de pecado, de ceguera que había en ellos, formó una pared de oposición al Señor. Ahí el Señor no va a caminar, hermano. Ahí el Señor no va a hacer ningún milagro, ninguna sanidad. Ahí Dios no se va a mover con gente de ese tipo. Al contrario, Dios va a bendecir, hermano, a aquellos que están dispuestos a humillarse delante de Él. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano, en esta hora para poder, hermanos, cerrar este servicio y poder, hermanos, darle las gracias al Señor que un día nosotros estuvimos perdidos y el Señor entró, nos rescató y nos salvó con su sangre preciosa. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor amado, y que tu misericordia esté sobre nosotros. Dios, gracias por permitirnos conocerte, Señor. Gracias por venir y permitirnos, Señor, quitar ese velo, Señor, de que había en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, limpiar nuestra vida, de manera que ahora, Señor, podemos decir con todo nuestro corazón: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, aquel que viene sobre nuestras vidas para bendecirnos. Dios, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos, Señor amado, estar en tu casa y adorar tu santo nombre. Bendice, Señor amado, tu pueblo en este día, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.